El programa, el señor Federico Storani. Federico, ¿cómo estás? Sabrina te saluda. ¿Qué tal, Sabrina? Buenos días. Para mí un enorme gusto, un placer estar en contacto nuevamente con ustedes. Me siento ya como en casa y siempre para conversar temas muy interesantes que por supuesto gravitan no solamente en la vida partidaria, sino nacional, así que a disposición. Bueno, para nosotros también, y eso lo sabés, después en un rato vamos a seguir charlando, que siempre es un enorme gusto. Y incluso los encuentros son mucho más gustosos. Pero en un rato te meto directamente en el tema de las precandidaturas dentro de la coalición. El PRO está dando sus pasos, la verdad, bastante fuertes, porque en estos días. Pero ¿qué pasa dentro de la Unión Cívica Radical? Bueno, dentro del radicalismo, como es conocido, también hay un proceso de recuperación partidaria que es muy notable y que se da en buena parte del territorio y se expresó con mucha claridad en las últimas elecciones en que hubo una posibilidad de comprobarlo, ¿no? Sumemos a esto que recientemente en la provincia de La Pampa competimos justamente contra el PRO por la precandidatura a gobernador y ganamos. El radicalismo se impuso con la figura de Martín Berongaray. Así que el radicalismo está en un proceso de crecimiento y aspiramos a un legítimo liderazgo dentro de la coalición de Cambiemos. Hoy existen dos precandidatos a presidente, que es Gerardo Morales, el presidente del Comité Nacional del Partido y gobernador de la provincia de Jujuy, y Facundo Manes, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se viene consolidando con mucha claridad Gerardo Morales, porque Manes no ha terminado de definir ni campaña, ni equipos, ni tampoco una acción muy sostenida en esa dirección. De todas maneras, el radicalismo seguramente, y esto te lo doy a modo de primicia, de noticia, va a resolver institucionalmente que va a hacer una convocatoria para resolver esto antes de las primarias, porque obviamente el radicalismo no puede ir con dos candidatos a las primarias, porque si no disminuye muchísimo su chance de competir con posibilidad de éxito. Por lo tanto, tendrá que haber alguna elección interna previa y concurrir a la primaria con un solo candidato. En el caso, por lo que te he escuchado en el último tiempo, en el caso de tuyo en particular, Gerardo Morales sería un candidato como con más fortalezas por gestión, por trayectoria y demás. Sí, porque a nosotros nos pareció muy bien la irrupción de Facundo Manes en la política, con algunas ideas novedosas, produciendo algún impacto en sectores independientes. Pero luego se ha ido diluyendo, pero no es solamente por eso, es el hecho que no haya concretado, y sí lo hizo con mucha más energía Morales. En su momento en Formosa ambos habían acordado un procedimiento para dirimir sus legítimas candidaturas, digamos, o aspiraciones por internas abiertas, y a la semana Manes se arrepintió. Entonces es muy difícil estar en eso, que sí, que no, que voy, que no voy, porque eso disminuye la posibilidad de competencia. Por lo tanto, nosotros decidimos apoyar a Morales, que ha mostrado mucho carácter, mucha decisión y una muy buena gestión en la provincia de Jujuy. Él tiene un programa de gobierno. Si nosotros extendemos lo que hizo en una provincia que en su momento era calificada como inviable, muchas de las cosas que muestra son muy seductoras. Por ejemplo, las economías y las energías renovables. Ha hecho la mayor área de energía solar en la puna que tiene la República Argentina, que ha conectado a algunos pueblos que nunca antes habían tenido luz. También la explotación del litio, pero el litio con valor agregado que pueda generar las baterías en el propio país
que también es muy, muy interesante. Sumémosle el cannabis medicinal, que ya ha hecho los primeros contratos con el exterior, que le va a producir un nivel de ingresos, y ha aumentado sustancialmente la temporada de turismo en la provincia, lo que significa que es la provincia que tiene los números con mayor superávit y más equilibrado, cuando era una provincia, como todos recordamos, de todas las administraciones calificada como inviable. Eso nos muestra que es capaz de gobernar, que tiene oficio, que tiene carácter, porque también tampoco le tembló el pulso para tomar algunas decisiones políticas en su propio terruño, y que es lo que le hace falta al país. Uh-huh. Hablaste de terminar con un radicalismo sumiso. Sí, bueno, el radicalismo en el periodo anterior que gobernó Mauricio Macri estuvo muy sumiso, muy sometido. Yo creo que hubo ahí una doble acción. Por un lado, la falta de vocación de Macri de integrar, fue una coalición electoral, pero no fue una coalición verdadera de gobierno, y no solamente porque no se le dieron espacios de poder que le correspondían como una fuerza histórica, porque eso puede parecer mezquino y lo es, sino porque no había un ámbito de debate de las políticas públicas esenciales, que esto es lo principal. Y yo creo que Morales sí tiene mucho más carácter para plantear esto de otra manera. Y en aquella época también hubo una complicidad de autoridades del partido que no reclamaron con la energía que correspondía. Por lo tanto, creo que la situación ahora es totalmente diferente y aspiramos que en el futuro haya un verdadero gobierno de coalición que pueda encarar los problemas que nuestro país tiene con chances de éxito. Una vez transcurridas las primarias, ¿hay alguna, posibilidad que te parezca estratégicamente inteligente de una fórmula cruzada? Bueno, eso nunca se descarta, siempre esa posibilidad existe, pero lo que nosotros tenemos que hacer valer hoy, y lo hacemos con total decisión, y por eso es que el propio Morales está planteando la posibilidad de su lanzamiento ya formalmente el día 15, seguramente en algún lugar de la capital federal. Uh-huh. ¿Te parece que, por lo que estamos viendo, más allá de algún discurso de terminar con la famosa, esto que se llama grieta, pero de polarización, ¿te parece que esta campaña que ya comenzó va a ir por ese lado? ¿Va a ir por el amigo-enemigo? ¿Incluso va a profundizar la grieta? Creo que hay algunos que han tomado ese camino. Ustedes que me han tenido, y yo me he estado con muchísimo gusto invitado allí personalmente, uh-huh, saben que he sido toda la vida un militante antigrieta. Y soy un militante antigrieta porque me parece que la división del pueblo argentino, si se profundiza, trae más males. Las soluciones pueden venir de la mano de encontrar denominadores comunes, acuerdos. Uh-huh. Porque una regla de oro es que si la crisis es muy profunda y prolongada en el tiempo, se requiere ampliar la base de sustentación política para poder enfrentarla con éxito. Si las divisiones se profundizan, eso desaparece, se aleja. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar por encontrar denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado y llevarlas adelante. Yo claramente me declaro en contra de las grietas, de las divisiones artificiales, secundarias, siguiendo por otra parte las enseñanzas de Raúl Alfonsín, ni más ni menos. Ahora quiero preguntarte algo acerca de este fenómeno por ahora fallido que empezó siendo Manes cuando incursionó en la política y, como vos bien dijiste, parece haberse diluido. Pero te voy a preguntar primero por otro fenómeno. ¿Qué es el fenómeno Milei? ¿Te parece que un fenómeno como es el de Milei en la política les puede llegar a quitar votantes, más votantes, a Juntos por el Cambio o al oficialismo? Creo que le va a quitar votantes a las posiciones más extremas de Juntos por el Cambio, a lo que se sitúa, digamos, en el arco que representan Patricia Bullrich y
y también Mauricio Macri, que ya es un secreto a voces que están juntos, ¿no? Ujú. En el día de hoy, por ejemplo, prácticamente lanza Ritondo aquí en la provincia de Buenos Aires y Macri ya prácticamente anuncia que le puso la mitad del supuesto gabinete que en caso de que triunfara en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Macri apoya claramente a Bullrich y tiene una posición extrema, eso de decir vamos a hacer lo mismo pero mucho más rápido. Y Patricia Bullrich asume posiciones muy extremas para tratar de disputarle, desde mi punto de vista muy equivocadamente, el electorado a Milei. Yo contra Milei en lo personal ni lo conozco, no sé, pero sus ideas son incompatibles con las nuestras. Si una persona es negadora del calentamiento global, por ejemplo, cuando hace 3 años que tenemos una sequía tremenda que golpea a la República Argentina, hay que preguntarle a los productores agropecuarios si la sequía existe o no existe y si eso no es parte, un fenómeno de un calentamiento global que hay que hacer todo lo posible por terminar y no negarlo. O, por ejemplo, cuando hace un endiosamiento del mercado a punto tal que plantea la posibilidad de la circulación libre de armas, cuando en la primera potencia del mundo, Estados Unidos, no produce una tarjeta por día, produce varias por día por el lobby de la Asociación del Rifle, que no tiene ningún tipo de control sobre las armas. O, por ejemplo, cuando se plantea la posibilidad de la libre circulación también de órganos en compra-venta, de oferta y demanda, para decirlo de manera brutal, que los sectores más vulnerables tengan que vender un riñón para comprar un bife para comer. La verdad que eso es ridículo, además de sus posiciones misógenas. Yo creo que él sí gana votos en un rechazo que en general hay de la política, que en buena medida existe razón porque los problemas no se han solucionado, pero lo que hay que tratar de entender es que la política es insustituible. Lo que hay que hacer es involucrarse y mejorar la política, la calidad de la política, y no hacer un rechazo visceral, de la cual por otra parte él ahora forma parte y no lo ha hecho con mucho éxito, porque su trayectoria como legislador nacional, como diputado nacional, salvo sortear un par de veces su dieta, no es muy notable ni mucho menos. ¿Lo ves en un balotaje? No, yo creo que las dos coaliciones principales, esto es... Van a dirimirse. O sea, la próxima... la presidencia de la Argentina o el futuro de la Argentina se va a dirimir en las dos coaliciones más fuertes que tenemos hoy, el oficialismo y la oposición. Sí, hoy por hoy la fotografía es esa, pero yo creo que, por supuesto, no subestimo ni mucho menos lo que expresa Milei, tiene un caudal de votos importantes. ¿Y por qué crees que los jóvenes, porque cuando uno habla del fenómeno Milei, tiene que ver con todo lo que vos acabas de describir, pero también tiene que ver con algo que hace que llegue desde este lugar de casi antipolítica mucho y profundamente a la juventud, a los más jóvenes? Bueno, en eso tenés toda la razón, porque justamente lo que él plantea es un lenguaje, yo diría, muy simplista, que decir, yo rechazo la casta, cuando finalmente, insisto, hoy él forma parte también, y no lo hace con éxito, de lo que significa la política y el hacer política. Y yo también rechazo lo que es una casta. Yo creo que hay que mejorar muchísimo la forma de hacer política, hay que modernizarla, hay que hacerla mucho más transparente, mucho más austera, pero no desde una posición de la antipolítica, porque la política en democracia es insustituible y o se hace con la legitimidad que le otorga el pueblo o la hacen las corporaciones de intereses más concentrados. Yo creo que obviamente Milei está vinculado a esas corporaciones, por eso tiene ese discurso que en primera instancia impacta, pero luego va a ir bajando. Y es el mismo discurso, por ejemplo, que tiene Vox en España, es exactamente el mismo discurso que tiene expresiones de extrema derecha en España, ¿no? Te traigo un segundo a Santa Fe, a nuestra provincia, te saco de la elección presidencial,
Pero bueno, María Eugenia Vidal, que es otra precandidata ya lanzada también, en este caso, para las presidenciales, dentro del PRO, estuvo ahora aquí por Rosario y estuvo acompañada por Carolina Lozada, que todavía no se ha lanzado de manera oficial, pero es el nombre que suena, y por Maximiliano Puyaro. Sí, bueno, son dos buenos nombres que, como señalé antes, están expresando, tanto el de Carolina Lozada como el de Maximiliano Puyaro, de esto que antes señalaba, la recuperación del radicalismo en un territorio, en una provincia tan importante como la provincia de Santa Fe. Son dos figuras con proyección y está claro que todos, absolutamente todos, van a querer el acompañamiento de ambos para sus proyectos de tipo nacional. Uh-huh. En este momento, bueno, claramente nosotros, los rosarinos, los santafesinos, pero los rosarinos fundamentalmente, estamos pasando por una situación que viene desde hace muchísimos años, pero que cada vez más hace que las mafias parece tengan el poder sobre nuestras vidas y nuestra muerte en la ciudad. Las mafias muy vinculadas al narcotráfico. En este caso vos tomaste una posición con respecto a la violencia. Pediste la intervención de Santa Fe. No, a ver, yo no la pedí, yo dije que como hipótesis de trabajo debía analizarse en su momento esa posibilidad para hacer mucho más eficiente justamente la lucha contra las mafias, uh-huh, que tienen un epicentro en Rosario, pero que se está irradiando, porque tampoco podemos negar nosotros que en muchos de los lugares del Gran Buenos Aires esto exista. Por lo tanto, de mi punto de vista, esto tenía que tener una tarea muy inteligente y muy coordinada. Cuando hablo de inteligente también, de mucha inteligencia previa, porque obviamente estas son mafias que se dedican a un delito que tiene trascendencia no solamente nacional, sino también internacional. El narcotráfico es un delito de carácter federal y por lo tanto el Estado Nacional tiene que hacer mucho más y de manera más coordinada. Teniendo el acento no solamente en la inteligencia para combatirlo más eficazmente en la represión, sino principalmente en toda la tarea de prevención. Y para la prevención tiene que tomarse conciencia de que es un tema nacional en materia de educación, en materia de contención social, en materia de formación a los efectos de que esto no se vaya irradiando. Yo estoy en contra de la posición de la militarización que, por ejemplo, ha planteado Patricia Bullrich, porque además en el ejemplo comparado no solamente sería inconstitucional, contra de las leyes que sancionó Alfonsín al inicio del periodo democrático, que tuvo un gran consenso, las leyes de defensa de la democracia, etcétera, sino que también el ejemplo comparado de lo que pasó en México o en Colombia con la participación directa de las Fuerzas Armadas fue un fiasco, fue un desastre. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hay que tener es la capacidad de análisis de algunas alternativas mucho más, desde mi punto de vista, inteligente. Puede ser esta que planteo o pueden ser otras, pero sin duda alguna no puede haber indiferencia. Federico, vos sabés que para nosotros siempre es un placer tener un rato para charlar, para escuchar tu voz, para charlar de los temas que son importantes porque tienen que ver con nuestra vida o deberían tener que ver con nuestra vida. Eso lo vamos a hablar en la próxima. Pero la próxima ojalá sea personalmente. Ojalá sea en alguna visita tuya aquí a Rosario, personalmente. En otra casa, pero personalmente. Bueno, para mí es un enorme placer siempre visitarlos, así que ojalá que así sea. Yo dispuesto, a disposición siempre para despuntar el vicio, como se dice, pero además lo hago con muchísimo gusto. Bueno, y ya que sos un amigo, dije en otra casa. Y cuando empezamos el programa avisé a nuestros oyentes que había un anuncio.
y si es en otra casa, porque vamos a estar, y estamos muy contentos, así que allí nos encontraremos, Federico, a partir del próximo sábado, las mañanas de Los Notables en Radio La Red. Así es que, bueno, te aprovecho a vos para contarles a los oyentes que Los Notables a partir del próximo sábado vamos a estar acompañándolos como siempre, como hace 36 años, temporada 37 vamos a estar cumpliendo en esta nueva casa. Estamos muy felices, que es Radio La Red FM 98.3. Bueno, los felicito. No puedo decir otra cosa que mis más cálidas felicitaciones y muy merecido por un reconocimiento a esta trayectoria que acabas de resumir, y cuenten conmigo para esta visita a la próxima casa. Dale, y vamos a tener mucho para hablar este año, así que será personalmente, como siempre, y sabés que te respetamos y te queremos mucho, y es un gusto charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo a disposición para cualquier momento, lo haré con muchísimo gusto. Hasta pronto. Hasta luego, adiós. Bueno, ahí escuchabas la palabra de un histórico del radicalismo, el señor Federico Storani.